Bueno, a ver, me quedé con lo último que escuché, que fue lo de la palabra construcción, y no me acuerdo quién lo había planteado. No lo vamos a tomar por ahí, porque sobre todo en la actualidad, que está como, se escucha mucho la palabra construcción, ¿no? Y de construcción, y me parece que nos estaríamos metiendo en un terreno completamente distinto de lo que propone Saussure, justamente porque cuando se habla de construcción, cuando hablamos de construcción, cuando hablamos, por ejemplo, por el caso que les va a resultar más escuchado, del género como una construcción, estamos hablando siempre de construcciones sociales. Y hay algo en lo que sí es muy importante que prestemos atención, y hacia eso vamos en la definición de Saussure de lengua, y en la definición de Saussure de la lengua como objeto de estudio, y es que si bien él plantea que la lengua es social, también va a plantear que es psíquica, y entonces esto hace que la lengua no esté, según él, según Saussure, después vamos a ver qué le dan, ¿no? Justamente, bueno, es pionero, se lo considera el padre de la lingüística moderna, un montón de cosas maravillosas que sucedieron con lo que él planteó, pero después también le critican un montón de cosas. Por ejemplo, lo que le critican es que él habla de un concepto de lengua que es una lengua como una estructura, como un sistema, como algo psíquico, que no tiene prácticamente contacto con la realidad, que no está en absoluto condicionada por lo social. ¿Sí? Por ahí lo más importante que les tiene que quedar de Saussure, después por supuesto vamos a ver algunos detalles, pero lo más importante, lo clave en Saussure es que él plantea, considera, presenta algo absolutamente novedoso para el momento. Plantea que la lengua es un sistema psíquico y que de ninguna manera está afectado por lo social. ¿Sí? Entonces, en ese... Sí. Pero igual yo lo que me refería es, claramente no es por lo social, pero en teoría vos vivís en una sociedad que hablan todos en japonés, vos vas a terminar hablando japonés. Por ejemplo, mucha gente que te puede decir que viene de otro país, de Estados Unidos, que viene acá a Argentina, después va a terminar aprendiendo español. Capaz que hay gente que no sabe bien que le fue, pero vas a terminar escuchando, y terminás aprendiendo así. Pero igual ya, recién nacido, como iba diciendo, es que no, uno puede nacer en Japón, pudo haber vivido 2 años ahí y todavía no habla, y después viene qué sé yo, Argentina, y escucha todo español, entonces ese nene no va a hablar japonés, que fue donde nació, o que sus padres hablan japonés, va a hablar, pero porque sus papás le van a enseñar, pero también va a hablar español. Claro, pero creo que también todo es por necesidad, o sea, un nene no va a tener que comunicarse para poder integrarse a la sociedad, en cambio ya cuando crezca, pues va a tener que No, hablarlo. eso es obvio. O sea, nosotros Bueno, ya siendo grandes tenemos que de aprender todas inglés formas, para comunicarnos con otros. lo que están planteando está bien. El mundo de la lingüística y de la psicolingüística, que se dedica al estudio de la adquisición de la lengua, así como se dedica al estudio, otra rama que se dedica al estudio del aprendizaje de segundas lenguas o de lenguas extranjeras, porque no es lo mismo la adquisición de la lengua materna que el aprendizaje de otras lenguas. De hecho, está como en lugares del cerebro distintos la información esa, ¿no? Cuando uno habla, esto está todo comprobado con estudios científicos de la parte del área de psicolingüística, neurolingüística, te ponen un montón de cositos en la cabeza. Cuando hablas con tu lengua materna se te activa una parte del cerebro, cuando hablas con una lengua aprendida se te activa otra parte del cerebro. Hay un montón de bibliografía al respecto. No es lo que, desgraciadamente, qué sé yo, es un tema súper interesante, pero no es lo que nos convoca, y mucho menos es lo que le interesa a Saussure. La lengua materna es la lengua que vos vas a adquirir, se le llama lengua materna, es la primera lengua en la que vas a hablar, en la que se transmite, y es una lengua que nunca se olvida. Y si te fijas en cualquier colectividad, vos mencionás justamente, hablaste del japonés, en cualquier colectividad, quizás la colectividad más fuerte en cuanto a la conservación de su lengua materna en lo que
que se puede ver en Buenos Aires, por lo menos en la realidad en Buenos Aires, son las comunidades orientales, ¿sí? Chinos, coreanos, japoneses que conservan la lengua materna. Por supuesto, después aprenden las lenguas que necesitan para vivir en el lugar en el que viven. Pero todas estas cuestiones para Saussure pasarían por lo individual del habla, ¿sí? Él dice, bueno, la lengua, la que sea, no le importa, realmente es así, y yo además hago hincapié en eso para que quede claro. A Saussure no le importa para nada la situación de una persona, si nació, si tuvo que emigrar, si se tuvo que ir, volver y después aprender, no sé, español para poder comunicarse con su vecino, no le importa ni un poquito. O sea, no es que piense que esos fenómenos no existen o que no pueda estudiarlo, o sea, no le interesa, no entra dentro de su objeto de estudio. Para él la lengua es un sistema, punto fundamental. La lengua es un sistema que se adquiere pasivamente, no importa después. O sea, piensan, a mí me parece que es muy gráfica la comparación de la lengua con el sistema. No sé mucho de computación, de computadoras ni de sistemas, pero creo que me van a entender. Con el sistema operativo de una computadora, ¿no? Bueno, yo tengo un sistema operativo. Ese sistema operativo me va a servir para que yo le instale un montón de programas o aplicaciones, ¿sí? Yo compro una computadora y no importa si la compro acá o si la compro en Alemania, ¿sí? Es una computadora que trae un montón de información, ¿sí? Como si fuera el ADN de la computadora, que eso va a permitir que yo después le meta, por ejemplo, el Office, ¿sí? Y entonces, si yo estoy en Argentina, el Office se lo voy a meter en español. Y si estoy en Alemania, el Office se lo voy a meter en alemán, ¿sí? A Saussure no le importa en qué idioma le meto el Office yo a esa computadora. A Saussure lo que le importa es la computadora que viene preparada. Estoy hablando de una metáfora, ¿no? De una... A Saussure lo que le importa es lo que viene en la computadora que te permite que vos acá instales el Office en castellano y en Alemania lo instales en alemán. Y él va a decir, yo puedo instalarle el Office o puedo no instalárselo. No importa, la computadora existe y funciona. Y no importa si yo no instalo el Office o no instalo el Office. Saussure va a decir lo mismo en relación a la lengua. Los seres humanos sin patologías nacemos con una preparación biológica. De hecho, él ubica a la lengua en una parte de la cabeza, en el cerebro, en una determinada zona del cerebro, y va a decir, el módulo lingüístico es esto, ¿sí? Está acá, en este lugar del cerebro. Después, ¿con qué se rellena eso? Porque yo nací en Japón, en Argentina, o en Canadá, no importa. A él lo que le importa es solamente ese pedacito de cerebro en donde está la lengua. Y ni siquiera le interesa lo biológico, ¿no? Le interesa lo psicológico, lo que pasa ahí. Y entonces va a decir, eso en una persona sola no es nada. En realidad nosotros necesitamos, la lengua en realidad es lo que existe en esa información de una comunidad lingüística. Yo, una persona sola, aislada, individualmente, no puedo decir que esa persona posee una lengua. La lengua es ese fenómeno que se da en una comunidad lingüística. Por eso va a decir que es social. Por eso va a decir que es esencial, porque, y ahora no me acuerdo quién había preguntado antes porque se me desacomodaron los cuadritos, vamos a volver sobre el concepto del esencial. ¿Sí? Por eso es homogénea, porque va a ser la misma para todos dentro de una comunidad lingüística. Entonces va a decir, eso es la lengua, y es lo que yo tomo como objeto de estudio. Y descarta, recuerden que venimos de esta idea de Saussure de que el lenguaje estaba constituido por lengua y habla. Toma la lengua como objeto de estudio y descarta el habla. ¿Por qué descarta el habla? Porque va a decir, bueno, el habla está plagado de individualidades. Y ahí es donde aparecen todos estos problemas que comentábamos recién, aparecen ahí. Si yo nací en Japón y después me fui a los 2 años a vivir a otro lado, entonces eso ya es un tema individual. Eso a Saussure no lo toma como objeto de estudio. Dice, el habla es individual. El habla entonces, al ser individual, está plagado de heterogeneidades. Todos hablamos distintos. Todos dentro de una comunidad lingüística tenemos formas de hablar distintas. Todos tenemos realidades distintas. Todos nacimos en Japón y nos vinimos a vivir a otro lado del mundo. Esas son cuestiones individuales que a él no le interesan para nada en su análisis. Va a decir, bueno,
que es prácticamente va a decir que es exterior, en el sentido de que es algo fisiológico, va a decir el habla es algo fisiológico, a él le interesa lo que estaba en el cerebro, acá lo psíquico, no le interesa lo fisiológico, por lo tanto no le interesa nada de lo que tiene que ver con la producción lingüística, ¿sí? Le interesa qué pasa en el sistema, dentro de la cabeza, no le interesa la producción, cuando ya efectivamente usamos la lengua para decir estoy tomando un mate. No le interesa. A él le interesa el proceso que pasa previo a la producción. Y acá vuelvo a esta cuestión de lo esencial y lo accesorio, ¿sí? Va a decir, el habla es algo accesorio en relación al lenguaje, ¿sí? El lenguaje, dice, tiene una parte esencial, que es la lengua, lo que él efectivamente estudia, y una parte accesoria, que es el habla. Y volvemos sobre esta idea. Yo, como hablante de una lengua, yo puedo elegir no hablar. Yo digo, bueno, no hablo más, me costará un poco. Pero no hablo más, no hablo más, no hablo más. Pero sigo teniendo una lengua. La lengua no me va a desaparecer, ¿sí? Si lo pensamos más como un fenómeno social, pensemos entonces en que existen lenguas, por ejemplo el latín, pongo el ejemplo del latín porque es el caso que todos conocemos, todos saben que existió una lengua que era el latín y que ese latín derivó en otras lenguas, que son las lenguas romances, las que conocemos, el castellano, el italiano, el portugués, ¿sí? El francés. Pero el latín no se habla más. Pero hay mucha gente que estudia el latín, ¿no? De hecho, en la facultad estudia el latín, es una lengua que no se habla como sistema lingüístico, se puede seguir estudiando, pero no es una lengua. Entonces, en ese sentido, no me acuerdo quién había preguntado antes sobre esto de lo esencial y lo accesorio. En este sentido, dice Saussure, la lengua es la parte esencial del lenguaje, ¿sí? Mientras que el habla es accesorio. Pueden existir lenguas que no se hablan. Piensen, bueno, no sé si es un dato que tienen, pero piensen que hay muchas, en el mundo hay una pluralidad lingüística, hay muchísimas lenguas en todo el mundo, ¿no? Y muchas lenguas que van desapareciendo porque los hablantes nativos van muriendo y no hay nuevos hablantes. O sea, estamos hablando de lenguas por ahí, lenguas originarias en América, en Centroamérica hay una cantidad de lenguas y una cantidad de lenguas que se han perdido. Bueno, en Argentina tiene tiene muchas lenguas. En la región, por ejemplo, de la Mesopotamia, tenemos el guaraní, tenemos el com. Hay una variedad lingüística nada que ver con lo que seguramente ha sido hace 500 años, ¿no? Porque hay lenguas que se han perdido, pero hay un intento de conservar esas lenguas. Pero bueno, hay lenguas que se pierden, ¿sí? Porque desaparecen. Después un día podemos charlar sobre cómo desaparecen esos hablantes también, pero bueno. Pero la lengua sigue existiendo, se pueden hacer estudios, de hecho se pueden recuperar, ¿no? Recuperar en el sentido, se puede recuperar la gramática de una lengua que ya no se habla. Pero, y entonces, acá tenemos mucho, pero puede ser entonces que tengamos una lengua que no se habla. Ya vamos a llegar al tema del valor que es, ya vamos a llegar. Esto estrictamente que estoy diciendo ahora no tiene que ver con lo del valor, ¿sí? Entonces, como les decía antes, y esto también quería remarcar, cuando al principio de la clase alguien decía, bueno, aparece un montón de terminología que por ahí me resultó un poco confusa, yo les dije, bueno, vamos a ir viendo un poco esa terminología, pero sobre todo quiero que tengan en cuenta y que presten atención no solo a la terminología nueva, que esa por ahí la vamos a tener que ir aprendiendo, pero también a la terminología ya conocida, que va a tener un significado distinto dentro de la perspectiva de Saussure. Porque nosotros en general, en la vida cotidiana, nos paramos en una esquina y le preguntamos a la gente, che, ¿qué diferencia hay entre lengua y lenguaje? Y la gente no dice nada, ninguna lengua, lenguaje, hablan lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y es absolutamente válido pensar, ¿sí?, que cuando hablamos de lengua, lenguaje y habla, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando sea el lenguaje, estas máximas que los adolescentes están destruyendo el lenguaje, lo escuchamos un montón de veces decir cosas así, pavadas así, bueno, el lenguaje, la lengua, como cosas, bueno, es válido. Espérame un segundito, Nadia. Ahora, cuando nos metemos en Saussure, cuando nos metemos a trabajar con Saussure, ojo, porque Saussure distingue y define de manera bien distinta
lenguaje, lengua y habla. Va a decir que el lenguaje es institución, una capacidad humana, que es heteróclita, que está formada por estas individualidades, que tiene que ver con lo psíquico, pero también con lo físico, con lo individual, pero con lo social, con lo presente, con lo histórico, y no me acuerdo que me estoy olvidando seguramente una de las características. Después lo van a sacar. No, bueno, acústico, vocal, fisiológico, psicológico, individual, social y actual e histórico. Eso es una totalidad, el lenguaje, y le dice, bueno, con todo esto no nos vamos a meter como totalidad, hay que separar para ver qué toma como objeto de estudio. Separa lengua de habla, entonces ya tenemos 3 conceptos distintos. El lenguaje es una cosa, es esta totalidad que está formada por lengua y habla, ¿sí? Y ahora sí, va a tomar la lengua como objeto de estudio. Este objeto de estudio, este sistema, la lengua va a ser un sistema que va a ser homogéneo, social, que va a estar ubicado en un lugar del cerebro, ¿sí? Va a ser psíquico, y que según él es la parte esencial de la lengua, perdón, del lenguaje. Y por otro lado va a estar el habla, que es lo individual, lo heterogéneo, lo que es voluntario en el sentido de que uno voluntariamente utiliza el habla, y que, ¿qué más dice? Bueno, que es accesoria, ¿sí? Entonces, ojo con esto, en la vida, sí, cuando lenguaje, habla y lengua es lo mismo. Desde la perspectiva de Saussure, no, son 3 cosas distintas. Y esto, por favor, vayan incorporándolo porque es pregunta de parcial. Si yo les pregunto, ¿qué toma Saussure como objeto de estudio? Y ustedes me contestan en el lenguaje, están mal. ¿Sí? Y si ustedes me dicen, para Saussure el lenguaje es homogéneo, social, está mal, porque no están hablando del lenguaje, están hablando de la lengua. Entonces, ojo con eso. Esto también es una particularidad de cuando empezamos a trabajar, bueno, en la universidad y cuando empezamos a trabajar con distintas teorías y con distintos autores, ¿sí? Pasa en cualquier disciplina. Yo, no sé, puedo decir, sí, está súper de moda, y la verdad que no está para nada bien, pero bueno, está súper de moda esto de andar diagnosticando a la gente de bipolar. Una persona un día está de buen humor, el día siguiente está de mal humor, y entonces ya le clavan es bipolar. Bueno, qué sé yo, no sé, podríamos reflexionar un poquito sobre eso. Se puede usar, y si alguien me dice, chef, no sé, este pibe es bipolar, esta piba es bipolar, yo entiendo lo que me está diciendo, sí, obvio. Ahora, si yo voy a la facultad de psicología, empiezo a estudiar psicopatología, no voy a andar diciendo si alguien es bipolar así gratuitamente, porque va a estar mal, porque dentro de la carrera, dentro de la disciplina, dentro de una materia en particular, yo no le puedo estar diciendo bipolar a cualquier cosa que se me ocurre, ¿sí? Hay que trabajar con la terminología específica de la materia. Acá pasa lo mismo. Yo puedo hablar de lengua y lenguaje como si fueran lo mismo en la vida, sí, perfecto. Ahora, cuando estoy hablando de Saussure, tengo que saber que son 2 conceptos teóricos re distintos, porque además para él no voy a decir que son opuestos, porque no son opuestos, pero sí son distintos. Sí, discúlpame, Nadia, creo que eras vos la que querías hablar. Iba a decir algo con respecto a que cuando decían que los adolescentes por ahí arruinan el lenguaje, que en realidad la lengua siempre muta. Entonces, como que siempre se va resignificando las cosas, no nos quedamos tanto con por ahí definiciones antiguas, sino que les adoptamos otras, además de las que ya tienen. Entonces, bueno, como que una palabra antes significaba algo y ahora puede significar mucho más Mira, que lo que... sí, bueno, ahí ya estás usando terminología de Saussure, además él habla de la mutabilidad, y con esto vamos a ir terminando porque así, porque a las 9 tengo la clase siguiente y no quiero que se superpongan. Estás usando terminología de Saussure, digo, porque vamos a ver que una de las particularidades o una de las características de las que habla Saussure en relación al signo lingüístico es justamente el que tiene que ver con la mutabilidad. Y puse el ejemplo de los adolescentes, yo vengo escuchando esa máxima de que los adolescentes arruinan el lenguaje desde que yo era adolescente. Es gracioso. No es gracioso. O sea, es gracioso entre nosotros, no es gracioso como fenómeno. Pasan cosas muy interesantes en relación al lenguaje, y por eso me parece que es interesante estudiar Saussure, porque Saussure es el que pone un poco un parate en relación a todos estos prejuicios tontos en relación al lenguaje. ¿Qué pasa? Pasa que como todos hablamos, todos tenemos una lengua, al menos una lengua, hay como una especie de
de creencia social de que como todos hablamos, todos podemos opinar sobre la lengua. Y es como si yo, como tengo, no sé, tengo un corazón, entonces mañana tengo una situación cardíaca y me lo voy a operar yo, porque si yo tengo corazón, ¿qué mejor que yo para, o sea, cómo no voy a poder operarme el corazón si yo tengo un corazón? Es así de ridículo. La lingüística existe y hay gente que estudia y, digamos, todos podemos hablar de todo, evidentemente, pero digo, por ahí está bueno saber para hablar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay pocas cosas más conservadoras en la sociedad que la lengua, el lenguaje, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? De hecho, hay una frase que se repite, es esta frase que dice los cambios que sufre la lengua. ¿Por qué pensar que la lengua, como en el que se puso todo, no sé si querés después pasamos el link porque no lo recuerdo, ¿por qué pensar que la lengua sufre con los cambios? Yo tenía un profesor en la facultad que decía esto, ¿no? ¿Por qué pensar? A lo mejor la pasa bien con los cambios. Ahí, y además la lengua, el lenguaje, como ustedes quieran llamarlo, es tan claro, en realidad lo que es conservador es el ser humano, ¿no? La sociedad es muy conservadora y eso se manifiesta en el lenguaje. Pensar la idea de cambio siempre asociada al sufrimiento, algo más conservador que eso, los cambios que sufre el lenguaje. ¿Por qué sufre? O sea, Bueno, la gente no suele reaccionar bien a lo desconocido, así que no me sorprendería que un cambio sea algo que sufre. entonces Claramente nunca va a reaccionar bien. hay una cosa conservadora que se manifiesta en el lenguaje. Bueno, imagínense todo lo que podríamos hablar acá sobre el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Evidentemente hay una resistencia, pero tiene una resistencia porque un poco lo que están diciendo ustedes, ¿no? Lo nuevo, lo desconocido, andás a saber qué. Y es justamente lo que hace el lenguaje, en términos de socio, la lengua, hay muchos teóricos que prácticamente la comparan con un ser vivo, ¿no? La lengua como algo vivo que se va adaptando a las circunstancias. Y lo que no se adapta a las circunstancias se muere, ¿sí? Lo que no se Por adapta, ejemplo, no. profe, Ujú. hoy en día nosotros los adolescentes para decir algo que está bueno decimos buenardo, así. O sea, otros lo pueden tomar como un chiste, claro. Otros lo ven, che, sos un mogólico, te pueden decir, perdón, no sería mejor decir mogólico, sos un tarado por hablar así, te pueden tratar así, o habla bien, pero hay mucha gente que lo usa, o hay otros también, Sí. otras formas de cambiar. Ujú. Pero vos le entendés igual. Mientras vos le entengas, creo que ya está el objetivo, ¿no? Digamos, aunque Bien. cambie un poco la palabra. Saussure justamente no se va a meter con nada de esto, ¿sí? No se va a meter con nada de esto. Él lo que plantea, y lo que me parece a mí, o sea, no se mete con esto porque no se mete con cuestiones del habla. Todo esto que estamos nombrando acá, hasta el lenguaje inclusivo, estos ejemplos que estás poniendo vos, Nacho, son todos ejemplos que tienen que ver con el habla. A él no le interesa, para nada, no le interesa. A mí sí lo que me interesa de esta, están, te están poniendo un buenardo con mucha so en el chat. A mí lo que me parece interesante del planteo y en relación a mí me interesa especialmente el tema de las lenguas, sobre todo el tema de las lenguas minorizadas y las lenguas minorizadas, mejor. En ese sentido me parece que es muy interesante el planteo de decir, bueno, si hay un sistema, tengo una lengua. Y eso es una lengua. Y no tiene, digamos, no hay ningún factor social que afecte a esa lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy en día yo les preguntara a ustedes cuál es, de hecho es un ejercicio que solemos hacer en clase, y bueno, por una cuestión de tiempo lo voy a contar rapidito. La pregunta es, ¿cuál les parece que es la mejor lengua para estudiar? O sea, la mejor lengua, y todo el mundo dice, y el inglés. Sí, Pero y eso el porque es inglés. universal, directamente. La que Bueno, sea más fácil. entonces empieza, por Claramente ahí también. aparece alguien que dice, bueno, ¿y mejor en qué sentido? Y sí, claro, justamente, ¿mejor en qué sentido? ¿Qué quiere decir que una lengua sea Y mejor? mira, profe, para mí, Eh, obviamente agradezco hablar español, pero yo creo que una persona que intente aprender a hablar español es muy difícil. Para mí le va a costar una banda. Yo tengo un amigo que es extranjero y tipo vino acá y todavía le cuesta una banda y ya lleva 5 años en el país. Entonces, él dice que el español es muy complicado de aprender. Y tipo,
cualquiera te puede decir, cualquier extranjero, alemán, cualquiera, seguro, me pongo la mano en el fuego, que te puede decir, porque nosotros tenemos tanta Tiempos formas, verbales. claro, eso, tantos tipos verbales en nuestro habla, que ellos se marean. Bueno, Sí. acá están diciendo en el chat la globalización también tiene menos tiempos verbales. La Por pregunta el no inglés, es me que, imagino que sería por el... pero el tema Franca, es que la chiquita. pregunta El de la español es pregunta muy difícil de aprender, tiene muchos significados para... Bueno, eso es un prejuicio de que el español tiene muchos significados para palabras iguales, pasa en todas las lenguas. Sí, Nadia. no, es que la profe no se refería a qué lengua era como la más, ¿cómo explicarlo? La más fácil o difícil de aprender, sino la mejor. Y creo que eso es más subjetivo y a criterio de cada uno. Tipo, porque si te conviene más el inglés, porque no sé, entre comillas es más simplificado, tiene menos tiempo, sí, bueno, Bueno, nada, diste subjetivo. en el clavo, Nadia, porque en realidad, ¿qué quiere decir que una lengua sea mejor? ¿Qué es mejor? Es absolutamente Según quién. relativo. Entonces, Ninguna lengua es mejor. el punto al que quiero llegar, y ya con esto vamos a cerrar, es ese, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que una lengua es mejor? Entonces, fíjense las cosas que están... Bueno, si yo quiero viajar, voy a estudiar inglés porque es una lengua universal, por ahí dijeron. Si yo... Esto de es más fácil o más difícil, en realidad una lengua no es más fácil o más difícil per se, va a ser más fácil o más difícil para un hablante extranjero de acuerdo a la lengua de la que partas. Si vos hablas portugués o hablas italiano, seguramente aprender español te va a resultar más sencillo. Si hablas alemán, te va a resultar más sencillo aprender inglés. Pero si hablas alemán y querés aprender japonés, y capaz que te va a resultar más difícil. Pero no porque per se las lenguas sean más difíciles, sino que va a depender de cuál sea tu lengua materna para, digamos, qué tan cerca o qué tan lejos están esas dos lenguas como sistema, ¿sí? Entonces, después, si quiero, por ahí el ejemplo más sencillo es este, ¿no? El de viajar. Bueno, me conviene el inglés. Ahora, para conseguir trabajo, bueno, el inglés en una época en que el Mercosur estaba bastante de moda, entonces la gente emprendía portugués porque era una salida laboral y porque, bueno, había como ciertas esperanzas en relación al Mercosur y la posibilidad, bueno, nada de eso tiene que ver con lo lingüístico. Que yo pueda viajar no tiene que ver con lo lingüístico. Que yo pueda trabajar no tiene que ver con lo lingüístico. Que me resulte más fácil o más sencillo en realidad tiene que ver, qué sé yo, tengo más tiempo para estudiarlo, tengo menos tiempo, de qué lengua parto. Lo que plantea Saussure es que nada de estas cuestiones tiene que ver con lo lingüístico. Un sistema, una lengua es un sistema cerrado, que nada de lo de afuera lo va a afectar, ¿sí? Que no va a estar condicionada por nada o por nada exterior. Entonces, en ese sentido, él va a decir, una lengua es un sistema y los sistemas son todos iguales. Y él no lo dice yo, lo digo yo, no lo dice él, lo digo yo tomando a Saussure. Si todos los sistemas son iguales, ¿sí? Entonces es lo mismo el inglés que el mapuche. Y eso es una realidad que a mucha gente le puede llegar a resultar un poquito agresiva, o sea, violenta o incluso cuestionable. Y desde una perspectiva lingüística son dos sistemas exactamente iguales. ¿Qué hace que el inglés sea la lengua universal que alguien dijo por acá que era, y que el mapuche en algún momento se puede extinguir en la medida que se extingan los hablantes, se va a extinguir la lengua? Bueno, cuestiones políticas, no tiene nada que ver con lo lingüístico. Que el inglés se habla en todo el mundo tiene que ver con que tiene un estado atrás, dos, ¿no? Bueno, Gran Bretaña y Inglaterra si quieren, y Estados Unidos, que los está sosteniendo, y el mapuche no. Criterios que no tienen que ver con lo lingüístico, tienen que ver con lo en este caso concretamente con lo político, también podría ser cuestiones culturales o sociales, ¿sí? Entonces, lo importante de Saussure y en este punto, y acá ya vamos a cerrar, porque creo que incluso ya se está subiendo gente de la comisión que sigue. Esto, por lo menos hasta acá esto. Decir, bueno, Saussure plantea que va a tomar todas las manifestaciones del lenguaje, pero cuando se encuentra con esta institución, que es el lenguaje, plagado de estas dualidades, se va a decir que son dualidades, es decir, bueno, no se puede estudiar esto como una totalidad, tengo que separar dentro del lenguaje qué es lo social y qué es lo individual. Y va a tomar la lengua como un fenómeno social, como un sistema, con todas las características que hemos dicho, y eso va a decir él, es lo que me va a permitir estudiarlo.
él habla con sus irregularidades, con sus heterogeneidades, bueno, eso no se puede, él, ¿no? Esto que quede claro, él dice, esto no se puede tomar como objeto de estudio. Después, como les dije antes, van a ver que vienen los siguientes autores y decir, epa, a lo mejor resulta que el habla sí se puede estudiar, y es lo que vamos a ver cuando terminemos de ver, bueno, Saussure y Peirce, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a concentrar en Saussure, en este sistema de la lengua que toma como objeto de estudio. Bueno, ¿cómo está formado este sistema de la lengua? ¿Qué partes conforman este sistema de la lengua? ¿Cómo está organizado? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver la clase que viene. De todas formas, ustedes avancen con la lectura, estaría buenísimo que tuvieran leído todos el texto completo del curso de Lingüística General, el recorte que tenemos en el módulo 1. Piensen entonces en posibles preguntas, como les dije hace un rato, posibles preguntas que podrían aparecer eventualmente en un examen, y por supuesto también las respuestas, y la clase que viene entonces ya tratamos de ir empezando, bueno, avanzando todo lo posible con Saussure, porque ya tenemos que empezar y cerrar casi a la vez. ¿Estamos? Cuando pueda hacer todo el procesamiento de todos los archivos y todo esto, los voy a subir para que les quede la clase por si necesitan volver a escucharla. Cualquier cosa nos comunicamos por la mensajería del campus y nos vemos el jueves entonces a las 7. Buenísimo, profe. ¿Alguna Bueno, Chao, hasta luego. Gracias por ¿Cambia la clase, haberse... entonces? Sí, el jueves nos vemos. Gracias por haberse ¿A las conectado. 7? Nos vemos el jueves a las 7. Y Una pregunta, ¿no iba a cambiar el horario a las 9? Yo había escuchado algo así o flasheando. justamente arranqué la clase diciendo que vamos a conservar el horario de la presencialidad. Lo que posiblemente podés haber escuchado es que yo a las 9 tengo otra clase con otra comisión y que ahora me tengo que conectar con la otra comisión, por eso estoy un poco apurada por terminar. Okay. No, Pero nuestro horario va a ser había este. visto en el 6 guaraní, había visto mi horario a las 9, igual yo estoy acá. No, 7 a 9, no. Le juro, perdón, pero le juro que pensé que iba a cambiar el horario en algún momento. No confundamos, Nacho, para que todo el mundo sepa que nuestra clase es de 7 a 9, vamos a estar de 7 a 9 los lunes y jueves, sí. a menos que Está haya bien. alguna eventualidad y no podamos, pero si no, 7 a 9 los lunes y jueves acá. ¿Estamos? Dale. Ok, gracias. Chao, chicos, buena Chao, semana, hasta nos vemos el luego. jueves. Chao. Chao. Listo, Chao. chao.